Mis comienzos, directamente te diría desde que era chiquitito, desde que nací. Ahora, si te referís a los comienzos profesionales, no fueron desde muy chico. Te diría que ya bastante empezado el secundario, comencé a estudiar dibujo, en ese entonces por correspondencia, y, y ahí se me fue despertando la vocación y la decisión de dedicarme a esto, porque te garantizo que iba al colegio secundario con el firme propósito de ser doctor en ciencias económicas. Por otro lado, en el aspecto profesional, mis comienzos se dieron en las revistas de Oesterheld, en Frontera y Hora Cero. Hice ahí muy malos trabajos, yo era joven, y además mis comienzos en realidad no estuvieron en la historieta, sino en el dibujo animado y en la ilustración. Es decir, yo había hecho ilustraciones para la vieja revista Mundo Argentino, para El Hogar. Después fui trabajando en revistas femeninas y me dediqué a mi gran pasión, que era el dibujo animado. Y es la falta de posibilidad del dibujo animado que me fue volcando hacia la historieta. Pero luego fue pasión directamente, ¿no? No sé si cuando me preguntás los comienzos te referís a las primeras cosas importantes que puedo haber hecho. Eso sería ya en García Ferré. En García Ferré sí, yo encaro la cosa con seriedad. Fíjate que comienzo haciendo una adaptación de David Copperfield, y no es casualidad, porque Charles Dickens, a Charles Dickens lo tengo que poner un poco como mi maestro de la imagen. Quizás te extrañe que esté haciendo referencia a la literatura y te cuente de la imagen, pero Charles Dickens me dio mucha imagen. Entonces, cuando García Ferré me pide una adaptación de libros, elijo David Copperfield. Y llevado de la mano de Dickens, yo diría que supero todavía una incapacidad profesional y logro páginas que te diría que ya no podría volver a repetir. Es decir, donde hay ausencia de profesionalismo, posiblemente en muchas de ellas, pero hay un corazón enorme. Es como, te estoy hablando como si hablara de otro. Luego vino otra adaptación, Robinson Crusoe, y finalmente la posibilidad de una historieta propia. Allá hacia finales del 66 yo comienzo Sonoman sin mucho entusiasmo al principio por el tipo de personaje. Te digo que venía de hacer David Copperfield, historieta de un corte así humano, y entonces me parecía un poco tonto hacer eso. Y lanzo el primer episodio, quizás no innovando, aparte que yo me tenía que hacer, no sé hasta qué punto hubiera podido innovar, pero te quiero decir que repitiendo de mala gana las fórmulas comunes de los americanos. Incluso Sonoman aparece un poquitito parecido a Superman, ¿viste? Vuela como esto, vuela como aquello. No es exactamente así, pero la idea es esa. Y cuando sale en las primeras páginas, es ahí donde me empiezo a dar cuenta de las enormes posibilidades que yo tenía de dar vuelo a mi fantasía. Y empiezo todo un trabajoso proceso de cambiar lo que ya había sido lanzado. Es decir, la aventura verdaderamente la viví yo, cambiando aquellas primeras líneas, esbozos, incluso, te digo más, Sonoman, me acuerdo que se llamaba Leon Hamilton 3. Yo todavía no lo sé porque ya no se llama más así y desapareció en el tiempo eso. Era un hombre con un cierto aspecto aristocrático y además vivía de incógnito, es decir, Sonoman era el incógnito de Leon Hamilton 3. ¿Por qué? Porque era la forma en que se presentaba Superhombre. Y de pronto me dije, ¿por qué? ¿Y por qué no? Que sufra las consecuencias de ser Sonoman directamente. Y desapareció Leon Hamilton 3. Y fue Sonoman siempre. Tenía un mayordomo. Tuve mis dificultades por eso, porque yo estaba en una revista infantil, se me impedía toda posibilidad de contactos, por ejemplo, con mujeres. A veces hasta se me impedía por ejemplo, que alguna mujer se expresara
agradeciendo con un beso. Y bueno, eran todos cuidados que en esa época se exageraban mucho, evidentemente, y yo tenía que hacer malabares para que esa convivencia con el viejo mayordomo no se malinterpretara, ¿no es cierto? Pero vos fijate que en la privación, y pasa siempre, en realidad, en todo lo que tenga que ver con el arte, entre paréntesis me gustaría preguntarles a ustedes si realmente es arte. Cuando vos dispones de exceso de posibilidades, es cuando no rendís. Es como si estuvieras pintando y tenés 130 colores. Por ejemplo, me hablan de la computadora y las posibilidades de 16.000 colores. ¡Qué barbaridad! Vos sabés que los mejores cuadros los hacés cuando tenés 4 o 5 colores y algún que otro tono. Porque depende de vos y no de los elementos que tenés. Entonces, esa falta o esa no posibilidad de hacer las cosas comunes me hacía despertar el ingenio. Entonces de pronto, mirá, sucedían cosas como esta. En otro planeta, Sonoman, recuerdo, estaba en aquel entonces con una mujer que era, francamente, uno se daba cuenta que él se había enamorado de ella. Y entonces se supone que se tienen que haber besado, por ejemplo, pero en el planeta habían 2 lunas. Entonces yo enfocaba las 2 lunas cruzándose. ¿Te das cuenta? Y todas esas cosas le fueron dando un detalle muy particular. Por otro lado, sucedió que realmente yo era el primer convencido de Sonoman. Además debe pasar eso realmente. Yo me los creía íntimamente vivos. Seguía a los personajes, los conducía, los interrelacionaba. Incluso después hubo una época en que yo hacía otra historieta que se llamaba Mascarín y los personajes de uno y otro medio se cruzaban como si formaran parte de un mundo o fueran actores que yo contrataba de alguna manera para realizar tales o cuales papeles. Y me sorprendía cuando a veces me decía, por ejemplo, Alfredo Scuti, cuando me contrata mis primeros trabajos para la revista Scorpio, me decía, pero por favor, hacé la cosa más seria, porque vos sabés que si no en Italia no la puedo ubicar, que esto y que lo otro. Y a mí me sorprendía, porque yo creía que era muy seria mi cosa, ¿no? Jamás la vi como algo humorístico, sí con una alta estilización, eso no lo iba a negar porque era lo que estaba buscando. Pero nunca dejé de creer que en esos personajes corría sangre, ¿no? Bueno, Sonoman, el origen del nombre Sonoman es... a todas luces uno advierte que hay una duda entre el castellano y el inglés, el man por el famoso man en inglés, pero el sono no es traducción de nada inglés y tiene que ver con sonido, de modo que no responde a nada. En ese sentido yo siempre fui muy libre y muy irónico. Y te voy a ir contando de a poquito, porque la idea de que tenga poderes músico-mentales, como yo los llamé en su momento, es porque yo soy muy afecto a la música. Y recuerdo una vieja idea, siendo mucho más chico. Yo me decía que siempre si nos arregláramos con la música, o con la música podríamos arreglar todos los conflictos, y que quien manejara la música tenía que ser alguien evidentemente buena persona, un buen tipo. O sea que de ahí surge y no hay más profundidad detrás de ese nombre. Pero a partir de que vos creas un personaje, para mí era toda una experiencia nueva. Tenés que ir creándole el entorno. Un entorno que se compone no solo de ambiente, que había que decidir cuál era, sino de personajes que entran, aparecen, actúan, desaparecen, algunos regresan,
Es decir, hay todo un manejo, eso es una especie de, digamos, de universo que lo que vos vas creando. Es también como una paleta. Vos, es decir, Sonoman es protagonista, o quizás sea más propiamente dicho un antagonista, porque yo le di mucha importancia a los personajes secundarios. Aún hoy en día, las cosas que encaro son para que surjan los personajes secundarios, que son los que verdaderamente dan color a una historia. Si vamos al caso, el personaje principal se repite a sí mismo permanentemente y puede ser hasta aburrido. En cambio, los personajes secundarios te permiten todos los matices. Entonces vamos a suponer, Sonoman tenía personajes que eran afectos a él, personajes que eran indiferentes a él y personajes que lo combatían a él o que él combatía. Entonces vamos a decirlos, a eso vamos a resumirlos entre los malos. No era cuestión de terminar con un malo y poner otro malo. Hay diversas categorías de malos. Los malos tienen muchas posibilidades, tienen distinta capacidad de enfrentar a Sonoman. Y eso era precisamente mi gran deleite. Y entre los buenos, vamos a decir, sucedía lo mismo. Es decir, hay una variedad de matices. Por supuesto que yo me movía con una gran fantasía, creaba un mundo que simulaba ser real, y cuando eso estaba logrado, entonces aparecían los personajes muy fantasiosos. Entre el mundo real, vamos a decir, existían periodistas, como podía estar Oriente Lin, una periodista amiga de Sonoman, que además es la que crea todo un conflicto que desemboca en el Amazonas y que desemboca con el descubrimiento de la verdadera identidad de Sonoman. Había científicos, el profesor Sork, profesor Sork, un hombre de cabello, de barba, bien a lo Einstein, pero que también tuvo que ver en parte con el origen de Sonoman. Estaba el profesor Homero, que incluso se ve arrastrado a aventuras fuera del espacio. Eso es lo fantástico de la historieta, que vos te vas a todas partes sin ningún problema. Sin embargo, tenés que tener cierta lógica. Es decir, si me muevo con la ilógica, esa ilógica tiene que llevar alguna lógica. Por eso, por ejemplo, te ayuda en eso la técnica. A mí me decían ciencia ficción, y yo decía, sí, Sonoman es ciencia ficción, pero sin ciencia. Entonces, cuando había que hacer algo, directamente lo hacía, sin justificarlo. Era imposible justificar las cosas. Entonces, ahí directamente uno propone la cosa con decisión y entra. Esa es la cuestión. Existía, por ejemplo, después ya personajes muy fantasiosos. Podía ser, por ejemplo, el hombre humedad. Es decir, era una mancha de humedad y de ahí surgía un hombre. Existía un personaje que a mí me gustaba mucho, que recorría el tiempo coleccionando cosas. El hombre museo se llamaba. Y era la época de aquel equipo de Racing, del equipo de José, el famoso equipo de José, y una de las cosas que coleccionó el hombre museo fue precisamente el equipo de Racing. Se lo llevó. La cosa fue más o menos así. Estaba a punto de terminar un campeonato y el equipo de Racing, el equipo de José, no se presentó a la cancha, pero no estaba en ningún lado, había desaparecido. Y entonces ahí donde entra Sonoman a buscarlo, y que se lo había llevado el hombre museo, y el hombre museo los tenía ya jugando por la Edad Media, entre paréntesis. Bueno, ese pasaje en el tiempo a mí me permitía, por ejemplo, tocar elementos, como por ejemplo cuando Sonoman retrocede en el tiempo, pasa por la época de Gardel. Y entonces ahí era donde yo obtenía respuestas. Aparecen después como personajes, no descuidaba a lo joven, aparece un chico que en ese momento era la época del rock, cantaba rock, se llamaba Chingololo. Qué sé yo, mirá, fíjate, tengo 100 personajes y en este momento de aquella época, ¿no? Y en este momento me cuesta bastante recordarlos, aquellos nombres.
Y te digo en este momento porque yo ahora retomo Sonoman, pero lo retomo después de todos esos años. Yo en aquel momento hice una época que duró prácticamente 10 años, 9 años y algo. O sea, mirá si tenés tiempo a desarrollar cosas. Y ahora lo tomo, después, qué sé yo, hará 15 años, 20 años que lo dejé. Y yo ya no soy el mismo, las circunstancias no son las mismas. Y más allá de hacerle algunas transformaciones a las vestimentas de Sonoman, que a veces me convencen, otras no, me encontré como un poco fuera de ese universo y me tuve que reinsertar, es decir, volver a eso que te dije antes, creer en lo que estaba haciendo, sentirlos vivos, ¿no? Entonces me estoy como cuestionando también toda esa cantidad de personajes. Reaparece rodeado de 4 chicos jóvenes, un poco pensando en que lo van a leer los chicos de hoy día, pero así como al principio no estaba convencido del personaje y después tuve que rehacerlo, ahora me va a pasar un poquitito lo mismo. Es decir, después voy a limitar eso que un poco irresponsablemente, o no irresponsablemente, sino porque había que hacerlo, lancé. No me quiero transformar en una apariencia de artista joven, al contrario, quiero que se vea ver las cosas desde mi mundo, pero que les sirva. Pero de todos modos el elemento joven apareció, aquel chingololo se transformó por ejemplo en Dedos Redos, también dedicado a la música, pero no es tan simpático como aquel. Aparece una chica, Pamela, eh, que también, y forman un conjunto, Nico, perdón, forman un conjunto de rock, también, pero que tienen una alta conexión con Sonoman. Y aparece un cuarto personaje, Atahualpa, que viene del norte, está vestido como changuito, y tiene una quena que puede lanzar ultrasonidos, y cuando necesita se conecta con Sonoman por medio de esa quena. Ahora, así empezó. ¿Por qué tiene eso y qué pasa? Es lo que yo ahora tengo que hacer y solucionar. Es decir, esa es parte de la aventura, ¿no? Bueno, con respecto a Sonoman, por un lado ya es historia y por el otro tendré que escribirla. Bueno, mira, a fines del 50, Manrique saca Correo de la Tarde, diario, y me pide una tira y los domingos algo más grande que una tira que yo llamaba la página dominical. De alguna manera porque yo me formé admirando a los americanos y los americanos hacían tiras y páginas dominicales, entonces yo tenía que hacer lo mismo, cosas de juventud. La tira diaria era gauchesca, un gaucho un poco prefabricado, visto así a la distancia, se llamaba Pablo Huella, y la página dominical contenía como protagonista al hermano de Pablo Huella, Hernán Huella, que vivía entre los indios porque había sido raptado desde chico, y vivía entre los indios como un indio más, ignoraba incluso que era un blanco, y era un indio rubio, vamos a decirle, ¿no? En medio de los demás. De todos modos, no fue largo el trabajo ahí, o sea que no llegué a desarrollar grandemente a los personajes, tampoco creo que hubiera podido, era demasiado joven. Y era la misma época en la que trabajaba para Horacero, hice algunos trabajos para Horacero y Frontera con Oesterheld. Con Oesterheld fue toda una experiencia, más que nada el hecho de hablar, tampoco yo estaba capacitado para hacer todavía esos personajes. Así que hice algunos episodios y ahí es donde me aparto, como te dije, y hago dibujo animado. De aquella lejana época, mira, recuerdo publicidad y dibujo animado y más nada. Y como cosa interesante aparece Cassioli y Blota juntos en ese momento, con la revista Chau Pinela, me ofrecen 2 páginas y creo Mascarín. Se hacen 15 episodios
o 15 capítulos unitarios, en realidad eran historias unitarias, pero lo manejo con la técnica del cuento. Ahí me convertí absolutamente en un hombre de la literatura. Fíjate que en 2 páginas yo pongo no menos de 40 a 50 cuadros. Es decir, reducía el cuadro a su mínima expresión porque no quería que impactara como dibujo, sino que realmente jugara la historia. Nuevamente aprovecho a hacer aparecer personajes secundarios. Mascarín, de alguna manera, fue un riesgo porque no sé, era una imagen que no se podía fijar. Mascarín era cualquiera de los protagonistas. Podíamos ser vos, yo, circunstancialmente, podía ser una mujer, un hombre, un chico, un viejo, siempre dentro de, vamos a decir, del género humano, pero tenía esa facilidad inexplicable por otro lado. Y precisamente como el lector se preguntaría cómo podía ser Mascarín, eso también se lo preguntaban los personajes que constituían la historieta, y se hacían especies de simposios donde cada uno aportaba su idea desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, cada uno daba su aporte y pensando qué podía ser Mascarín o quién podía ser. Mascarín a mí me permitió contar cosas que me eran muy queridas, como por ejemplo la falta de justicia, las ingratitudes, pero la falta de justicia no donde interviene la justicia con mayúscula que nosotros hablamos, sino esos casos que no pueden estar penados por la ley, qué sé yo, el muchacho que despierta una ilusión en una chica nada más que para jugar con ella, citarla y dejarla plantada. Había conocido casos así. Entonces ahí era donde intervenía Mascarín. O a veces, ante las cosas terribles de la vida, como puede ser una enfermedad y demás, no le alcanzaba todos sus poderes para poder ayudar. Fue un personaje un poco insólito, pero lo quise mucho. Me permitió, era una especie de cuento fantástico de alguna manera, ¿no? Esa es la etapa de Chau Pinela, coincide con los finales de esa primera etapa de Sonoman, allá por el año 75, 74, por ahí. Y bueno, ahí se termina, yo creo, mi etapa argentina más firme, ¿no? ¿Qué hiciste luego después de eso? ¿Para dónde trabajaste? Después de eso me dediqué más que nada a la publicidad, dejé por mucho tiempo la historieta. Te digo que estoy un poco olvidado así cronológicamente. Hay una cantidad de años que no los recuerdo con la historieta. Hago historieta para televisión, los programas de García Ferré, que consistían en hacer cartones, ilustraciones, vamos a decir. En ese momento la televisión era blanco y negro, entonces en blanco y negro contando toda una historia. Era una historia que escribía Miguel de Calasanz en aquel momento, y yo tenía que hacer 7 u 8 de esos cartones por día, e inclusive uno que era el doble o el triple de esos para que la cámara pudiera correr. Era un trabajo realmente de locos, y tenía que contar con ayudantes. En ese momento era muy pibe y fue un lujo aún siendo un pibe, y en ese momento era alumno mío. No es bueno porque haya sido alumno mío, sino porque él era bueno. Me refiero a Carlitos Meglia, entre otros, a Juan Carlos Altamirano, que también alguna vez sacó alguna tira, creo que en el diario Crónica, en fin, y otros chicos que eran alumnos de la Escuela de Bellas Artes y que me ayudaban a esa tarea tremenda de hacer por día tanta cantidad de trabajo. Luego de eso, bueno, hago publicidad, emprendí tareas que no tenían nada que ver con la historieta. Galac Master aparece... Mirá, Galac Master es un trabajo muy anterior. Galac Master, mirá, Galac Master es un trabajo de principios del 70 o fines del 60. Galac Master no se llamó Galac Master. Galac Master fue contratado por el diario Gaceta de La Plata, y era un trabajo que había empezado Lito Fernández
hizo una página o dos y lo abandonó. El guión lo hacía Oesterheld. Y se llamaba Dardo el Astrón de la Plata. Yo lo hice hasta el final, un final muy abrupto, entre paréntesis, con Oesterheld sucedían esas cosas, vaya a saber qué pasó entre Oesterheld y el diario, y se cortó, y le dio un final un poco carnavalesco y precipitado, ¿no? Gallagher lo que tiene de interesante fue mi contacto con Oesterheld, mi contacto personal. Era un hombre del que uno aprendía cosas. Era un hombre sumamente interesante, quise decir, pero conflictivo, de alguna manera. Pero mientras manteníamos los contactos era una verdadera escuela. Un hombre de una imaginación frondosa. Me recuerdo caminando con él por la calle Florida y de pronto decirme, discúlpeme un segundo, venga conmigo. Entraba a una oficina, tenía algún conocido, le pedía una máquina y ahí se mandaba todo un guión en cuestión de 10, 15 minutos y salíamos y seguíamos caminando y se me olvidé que lo tenía que entregar mañana, por ejemplo. O sea, no tenía dificultad de ser un hombre muy instruido, además. Así que ese fue Dardo el Astrón de la Plata. Años después, Scuti, cuando ya no estaba Oesterheld, Scuti de Scorpio lo quiere publicar y entonces yo hago la transformación en Gallagher Master, porque ya no se podía llamar Dardo el Astrón de la Plata. Me baso en el argumento y lo respeto fielmente, pero como tenía que ser menos páginas, tuve que estrecharlo, pero siempre, como yo venía de hacer adaptaciones de Dickens y de todo eso, y respetando a los autores, no me costó gran trabajo, porque además lo admiraba y traté de no cambiarle prácticamente nada, ¿no? Además no estaba él para consultarlo ya, lamentablemente. Ese fue Gallagher Master. Después se publicó en España, creo que se publicó en otros lados, pero yo no tenía que ver, y eso era lo que yo no admitía, y por eso también me fui en su momento de Scorpio, ¿no? En la revista Superhumor y en el álbum de Satiricón, algo así eran, o especiales de Satiricón. Sí, pero fueron episodios sueltos, pero más que de humor, estaban encarados con el estilo serio. Recuerdo haber ilustrado prácticamente uno de los primeros guiones de Trillo, no me pregunté cómo se llamaba, pero fueron una de sus primeras correrías dentro de la historieta. Pero de humor, de todos modos, siempre me gustó, siempre hice tiras, por ejemplo, para una escuela de dibujo. No los publiqué, no tuve una tira diaria o algo así, un personaje, pero... una serie en la revista Superhumor que eran 4 personas, quería hacer el intercambio de parejas. Pero... Era guiones de Dalmiro Sáenz. Claro, vos te estás refiriendo ya a una época... lo que vos me estás preguntando es ya lo que hice con Dalmiro Sáenz y la otra, la de la pareja que no era de Dalmiro Sáenz. Eso es una etapa posterior, ya estamos en el 80 y pico, 84, 85, por ahí. Sí, ahí vuelvo y entro en contacto con otra persona interesante que fue Dalmiro Sáenz. Con él hago Claudio Forroquina. Claudio Forroquina es un personaje que no tiene suerte. Se mueve en la publicidad, pero siempre, por alguna razón, todo lo que encamina falla. Todo lo encamina bien, lo calcula bien, pero termina siempre fallando y el último cuadrito es sintomático. Está siempre buscando, en la página de aviso, buscando trabajo. Pero tenía el talento de Dalmiro. Incluso con Dalmiro Sáenz empecé otra serie, pero que hasta el día de hoy desconozco por qué se hicieron 2 o 3 episodios y se cortaron, porque lo manejaba con ese talento para encontrar personajes secundarios, que se llamó Florida Garden. O sea, se refería en concreto a los personajes habituales del Florida Garden, entre los que intercalaba los personajes de la historia. O sea, esa salió en Humor, en la revista Humor.
Y la otra historia que hago, pero son trabajos humorísticos, pero hechos con un estilo serio, no con monitos humorísticos. El otro trabajo que hago son dos parejas que buscan integrarse al concepto moderno de la pareja y entonces están permanentemente en la problemática de intercambiar pareja, los dos matrimonios. Y fallan siempre. En definitiva, no lo logran.